No me pongáis ahí. Me acompañan los arqueólogos Pablo Arias y Roberto Ontañón, que como saben son los investigadores que llevan muchos años investigando este yacimiento. La Garma es un verdadero filón, lo es desde el punto de vista del Paleolítico, qué duda cabe, pero también ha demostrado serlo en otra época de nuestra historia mucho menos conocida o mucho menos estudiada desde el punto de vista arqueológico, como es el periodo visigótico. Y de hecho este año pues, han continuado los trabajos en la Galería Basal, que es donde está este enterramiento más o menos datado allá por el 700 después de Cristo, de origen visigótico, y donde se han recuperado ya los restos de 15 individuos y varios elementos importantes de ajuar funerario, del que luego los dos investigadores nos hablarán con más detalle. Todos estos restos, lógicamente, están todavía pendientes de estudio, pues para analizar datos como su dieta, su origen genético, etcétera, etcétera. Y en lo que respecta a los trabajos relacionados con el Paleolítico, pues se ha terminado toda la documentación de lo que es la cabaña en la galería inferior, que es una construcción de las muy pocas que se conocen de la época paleolítica, fechada pues alrededor del 10.800, y que también está acompañada de material arqueológico pendiente de estudio. Este material está siendo además analizado con métodos muy novedosos, hasta el punto de que estos trabajos pues, han sido nominados por la revista National Geographic para el premio al mejor hallazgo arqueológico de 2024, que todavía está pendiente de resolución. Pero bueno, yo les voy a ceder la palabra tanto a Pablo como a Roberto para que nos detallen todas las novedades de este año. Es un sitio muy complejo en el cual uno de los aspectos más notables es la gran cantidad de restos de muy diversas épocas que tenemos. Es increíble que tenemos yacimientos repartidos desde los primeros ocupantes de Cantabria hace unos 400.000 años hasta el siglo XII después de Cristo, incluso más tarde que esto de lo que estamos hablando ahora. Por lo tanto, pues, es un sitio único para el estudio de todo el pasado de la humanidad, y en concreto en Cantabria, y además es particularmente notable que para muchos de esos periodos es un yacimiento de primer orden. No solamente es que tengamos esos periodos representados, sino que es uno de los sitios clave para estudiarlos. Es el caso de los dos aspectos en los que nos hemos centrado este año, los más relevantes que ha mencionado la directora general, pero quiero poner de relieve que no ha sido el único trabajo que hemos estado desarrollando. Hemos estado también excavando en el castro de la del Hierro, que sigue aportando información muy valiosa para este periodo. Hemos también estado excavando en las ocupaciones de inicios del Paleolítico Superior de la Garma, pero nos vamos a centrar en los aspectos, como os digo, más relevantes. Y estos son los que se refieren a la Galería Basal y la Galería Inferior. La Galería Basal, como ya les hemos explicado en alguna anterior ocasión, es el piso más bajo de la cueva, es por donde actualmente corre el río que ha ido formando en los últimos millones de años la cueva, y sorprendentemente este sitio tiene un contexto arqueológico espectacular, en el cual hemos estado trabajando los últimos 3 años. En este último año hemos estado trabajando en la parte más cercana a la salida de ese río, donde hemos podido excavar un contexto realmente extraordinario, en el que han aparecido restos humanos asociados a estructuras de madera, con una conservación excelente. Han salido restos de tejido, restos de cestería, enormes cantidades de cereal carbonizado, algo que probablemente tenga que ver con el ritual funerario que estaban practicando, y el catálogo de individuos inhumados en esta zona ya anda en torno a las 15 personas, aunque a la hora, como los huesos están desordenados por la acción del río, esto requiere un estudio antropológico detallado que está actualmente realizando nuestro colaborador Antonio Higuero, que está aquí presente, hay una enorme cantidad de objetos asociados. Ahora mismo la Garma es uno de los yacimientos clave para el estudio de ese periodo visigodo en toda la península ibérica. Quiero destacar algunos de los objetos que han aparecido este año o que han sido restaurados este año a partir de las campañas anteriores, como por ejemplo este broche de cinturón que
del cual les hablará más en detalle un poco más adelante mi colega Roberto Tañón. Ha aparecido también gran cantidad de objetos de uso cotidiano, como usos, como hachas, como pues restos de calderos. Hay una enorme cantidad de objetos y bueno, pues nos dan una visión del ritual funerario, incluso también de la vida cotidiana de estas comunidades. Querría destacar que la iconografía que está apareciendo en estos objetos, muy en particular en este broche que tienen en la imagen, pues nos pone ya el último clavo en el ataúd de ese viejo mito de una Cantabria aislada y pagana en el siglo VII-VIII después de Cristo. Realmente la iconografía que pueden ver ustedes aquí, como luego les comentará Roberto, incluso esa inscripción latina que tiene, claramente se vinculan a un contexto cristiano, como ha desarrollado muy detalladamente nuestro colaborador José Ángel Hierro, que está también aquí presente y que ha sido el que ha liderado la excavación de este sector de la cueva y ha hecho un trabajo pues detalladísimo de documentación de estos restos arqueológicos. El otro frente importante en el que hemos estado trabajando ha sido la galería inferior, que es la parte más importante de la Garma, la que ha merecido esa declaración como Patrimonio de la Humanidad y que fue objeto del Premio Nacional de Arqueología y Paleontología de la Fundación Palarca hace 3 años y en la cual seguimos aplicando una amplia batería de técnicas no invasivas al estudio de esos extraordinarios suelos paleolíticos de hace unos 16.800 años y en particular a esta extraordinaria cabaña en cuyo interior venga nuestro colaborador Rodrigo Portero trabajando y que ha terminado su estudio. Hemos encontrado me parece que son 4.600 y pico objetos, es una densidad enorme de restos, se ha podido ver cómo se distribuían las actividades en el interior de esta cabaña, dónde tenían el hogar, por dónde tiraban la basura, qué tipo de actividades desarrollaban dentro de la cabaña y han aparecido también algunos objetos muy notables como algún arpón y les quiero destacar también la espátula que pueden ver ustedes aquí en la mesa y que es un objeto realmente extraordinario y que es una pieza que se ha utilizado. La punta muy desgastada que tiene este objeto pues es el resultado del uso muy probablemente alisando y preparando las pieles que formaban una parte muy importante de la vida cotidiana de estas personas, las pieles que utilizaban para vestirse, para construir las paredes de las tiendas, de las cabañas en las que vivían y que utilizaban objetos como este que está hecho en un metatarsiano de ciervo que ha sido cuidadosamente trabajado y luego pulido por el uso. No sé, Roberto, si quieres dar algún detalle más sobre los objetos, que te vuelva al broche, por ejemplo. Bueno, o si tienen alguna pregunta le podemos ir respondiendo sí. Y luego les enseñamos los materiales. ¿Te queréis preguntar algo? ¿Qué lectura hay en el propio broche? Vita. Pone V-I-T-A, Vita. Menciono la Vita. Es muy interesante este tipo de broches damasquinados. Yo estoy hablando delante de José Ángel Hierro y me da un poco de apuro porque él es el experto en este tipo de cosas, pero es muy interesante no solamente pensar que esta gente... Hay una paradoja, ¿no? Eran gente que estaba cristianizada, lo vemos en este tipo de broches, que tienen toda una serie de motivos que tienen que ver con la religión, con la ortodoxia católica, y en algunos casos muy interesante también con la escatología, ¿no? Y todo el pensamiento sobre el apocalipsis que luego enlaza con Beato de Liébana, ¿no? Hay que tener en cuenta que la cronología de estos materiales está muy próxima a Beato de Liébana. Entonces estamos encontrando, digamos, testimonios materiales de toda una iconografía y un pensamiento que tiene que ver con ese pensamiento un poco milenarista y demás que se refleja luego en los beatos en la Garma, ¿no? Y esto es algo muy curioso, que luego los beatos pues, proliferen en siglos posteriores, ¿no? En la época mozárabe. De hecho, con el broche de las penas y este otro broche, toda esta iconografía, en la futura exposición del museo, ya se lo voy adelantando, van a ser objeto de un montaje que va a enlazar gráficamente, para que la gente lo entienda, la iconografía reflejada en estos broches y la iconografía de los beatos, ¿no? Que tienen su origen en el beato de Liébana. Así que eran gente cristianizada, pero era gente que se enterraba en el interior de la tierra, ¿no? en simas profundas, cosa que se aleja absolutamente de la ortodoxia cristiana de la época, con algunos tipos de rituales como esta quema de semillas, ¿no? Por ejemplo, de mijo, ¿no? Que hemos encontrado también en la cueva. Así que esto es ahora mismo un enigma histórico
que sobre todo José Ángel está muy interesado en intentar dilucidar, y esperemos que con la información que estamos obteniendo en la Garma, que ahora mismo es la fuente de información más importante en nuestra región, y yo diría en el norte de España, para esta época, en concreto por la riqueza de los testimonios, por la cantidad de restos humanos que estamos encontrando, los cuales vamos a poderles someter a una serie de análisis de ADN para poder intentar descubrir su procedencia, o su agrupación, su parentesco, análisis toposestales para saber cómo era su alimentación, toda una serie de baterías, toda esta batería de arqueología forense que utilizamos hoy en día para saber quién era esta gente, qué tenían que ver unos con otros, si es todo un episodio sincrónico de enterramientos o hubo una fase un poco más extensa, como parece que nos dice los materiales, y saber qué hicieron allí y qué hacían allí enterrados en vez de estar en un cementerio a lo de una iglesia, ¿no? Por ejemplo, en Ajo. Uno de estos broches, y es algo muy interesante, de bronce, no este broche que es de hierro con damasquinado de latón dorado, es exactamente igual, y pensamos que está hecho incluso por el mismo taller que uno que se encontró como hallazgo casual en superficie en la zona de Ajo, ¿no? No me acuerdo exactamente cómo se llama el sitio. O sea que vamos poco a poco. Esta gente que se enterró en la Garma pero vivía por aquí, ¿no? Hay algunos topónimos, hay algunas menciones en la documentación, pero no tenemos ni un pueblo, no digo ya una ciudad, no tenemos un pueblo, ni tenemos una iglesia de esa época, ni un cementerio que nos dé información sobre esta gente que vivió aquí, que sabemos que vivió aquí, que además luego hay toda una mistificación histórica con el asunto del Ducado de Cantabria, y si realmente pues aquí había una circunscripción administrativa visigoda o no la había, y demás. Bueno, y ya nos vamos a Don Pelayo y a todo este tipo de historias, y aquí es donde tenemos que encontrar la documentación para intentar dar respuesta a todas esas preguntas. Entonces estamos hablando de dos digamos, funciones diferentes en distintas zonas de la cueva, la sala y la... Sí. Una de inhumación o enterramiento y otra de habitación de la cabaña. Eso es. Es que a lo mejor nos estamos confundiendo un poco como estamos dando un resumen de las actuaciones. Claro, la Garma, ya sabéis que es un monte. Es un monte que tiene 10 cuevas y tiene un pueblo fortificado en la cima. Nosotros trabajamos en varios de estos sitios a la vez. Y entonces, digamos que los documentos más importantes se refieren a esta ocupación de la galería basal, que es la base del todo del monte por la que corre el río subterráneo, que sale en Fuente en Cueva, que es donde están no hemos encontrado testimonios de momento de otra época. Es un contexto sepulcral que está repartido por varias zonas, aprovechaban nichos en las paredes para colocar ahí a los difuntos con sus ajuares y demás. Y en la cabaña de la Garma está en lo que llamamos en su día la galería inferior, fíjate, ya no es inferior, ahora es intermedia realmente, ¿no? Porque está entre otras galerías. Y eso es otra cueva que tenía su propia entrada, que se derrumbó y por eso se conservó todo lo que hay dentro, y ahí lo que estamos documentando son casi 800 metros cuadrados de un campamento de hace 16.500 años aproximadamente, ¿no? Y ahí es donde está esa cabaña, que es un testimonio realmente también extraordinario, gracias a la cual estamos pudiendo reconstruir primero cómo vivían y dónde vivían. Sabemos que también vivirían al aire libre, por lo menos en campamentos temporales, pero gracias a la Garma sabemos que hacían casas dentro también de las cuevas, ¿no? Que es algo muy llamativo. Y la documentación intensiva de estas cabañas empezó, llamamos cabañas de forma coloquial, en la zona 4, que es una zona que está a 130 metros de la entrada, en lugar de oscuridad total y que tiene unas características realmente particulares en cuanto a la fauna que consumieron, a las cosas que hicieron, porque eso incluyó la fabricación y uso de objetos decorados, como la espátula famosa de la Garma o el contorno recortado, y además grabaron y pintaron en las paredes. Así que es una zona en la que, digamos, quizá los comportamientos que documentamos ahí no corresponden a la vida cotidiana normal. El caso de la cabaña es distinto. El caso de la cabaña está cerca de la entrada original, era la zona donde ellos desarrollaban toda su actividad cotidiana, y lo que estamos viendo es cómo distribuían su espacio, cómo funcionaban, qué cosas fabricaban, qué cosas utilizaban, cómo utilizaban el espacio doméstico, cómo lo limpiaban y cómo arrojaban los desperdicios al exterior del espacio doméstico, cómo tenían una pequeña hoguera en el interior de la estructura para iluminarse y fuera una zona de combustión muy grande para cocinar. Y todas esas cosas las estamos sabiendo gracias a la maravillosa conservación de todos estos restos en la Garma y a la aplicación pues, de todas estas, como decía antes, estas técnicas de arqueología forense que utilizamos ahora intensivamente, ¿no? El estudio de la cabaña está prácticamente terminado. Tenemos muchísima información que ahora mismo pues, nuestros colaboradores están procesando. Esperamos poder publicar en breve artículos específicos sobre esta cabaña. Pero claro, esta cabaña es una de 8
como te decía antes, de unos 800 metros cuadrados de suelos de ocupación. O sea que el estudio, a pesar de que el año que viene haremos 30 años, y habrá que celebrarlo de algún modo, queda arqueología para varias generaciones. Respecto al tema de la conservación que decía Roberto, sí quiero poner de relieve una cosa, que en los suelos paleolíticos salen los objetos tal como los dejaron, pero estos objetos antiguos de metal, como este broche, no piensen ustedes que lo encontramos en la cueva. Lo que apareció fue un gurruño de hierro que, gracias al extraordinario trabajo de la restauradora del museo, Eva Pereda, también aquí presente, pues ha podido extraer este objeto tan maravilloso, ¿no? Pero ya sospechábamos en el momento que apareció que era un objeto damasquinado, porque había aparecido otro hace años en la galería inferior, pero no teníamos ni idea que íbamos a tener un objeto tan espectacular y sobre todo con esta iconografía tan brillante y tan esclarecedora de las creencias de estas poblaciones. ¿Habría suficiente información como para poder reconstruir cómo vivían esas personas, la forma de esa cabaña, sus vestimentas y demás? ¿Habría información para eso? Sí. Sí, tenemos bastante información sobre esto. Sabemos la cabaña, sabemos las dimensiones que tiene, que tiene unos 5 metros cuadrados. Con casi total seguridad estaba cubierta de pieles, probablemente de pieles cosidas de grandes animales. Sabemos que había alguna piel en ese entorno, porque hemos encontrado evidencias de que hubo una piel de león, no en esta cabaña, sino en otra que hemos documentado en un año anterior. Y bueno, pues sabemos que en el interior de esa cabaña estuvieron, por ejemplo, fabricando agujas para coser, de hueso. También hay algunos objetos de adorno que tenían ellos ahí, pues algunos muy curiosos, por ejemplo, alguna pieza de hueso. Posiblemente se asociara a esta cabaña probablemente el objeto más espectacular de arte mueble que ha salido en la Garma, que es la falange de Uro que se expone actualmente en las vitrinas del MUPAC. Esa pieza estaba atada a algo y nuestra hipótesis es que probablemente estuviera cosida a las pieles del borde de la cabaña, ¿no? Y además se cayó por la parte exterior y por la parte contraria a la que debía estar fija. Y bueno, pues tenemos algunos indicios también de cómo estaba fijada la parte de arriba de la pared. Hay algunos grabados rupestres que están en el interior de la cabaña, que pudieron hacerse desde dentro de ella. O sea que sí vamos a tener una información, es de los sitios en los que mejor se documenta una vivienda paleolítica del mundo, si no el que más actualmente. Otra cosa que les quiero comentar es que este mismo año, o sea, en este mismo trimestre se han leído o se están leyendo 3 tesis doctorales en diversas partes de Europa sobre dispersos aspectos de la Garma. Hace un mes se ha leído una en la Universidad Autónoma de Barcelona sobre la zona 4, otra zona paleolítica, y el mes que viene se leen 2, una en la Universidad de París sobre los colorantes que se utilizaron en el Paleolítico y otra en la Universidad de Saboya sobre el movimiento de los grupos paleolíticos en el norte de la cueva y algunas estructuras que hay relacionadas con el movimiento de estos grupos. Sí, y yo ya por una postilla a Pablo, la tesis que se va a leer en la Universidad de Saboya es interesantísima porque nosotros desde que empezamos a explorar miles de años después la galería inferior vimos que había objetos que estaban desplazados de su sitio, ¿no? Vimos que había estalagmitas que estaban rotas, que estaban amontonadas en otros sitios. Empezamos a hacer una base de datos y a describir la posibilidad de que algunas de estas estructuras estuvieran rotas por los visigodos, porque sabemos que los visigodos estuvieron por ahí antes que nosotros y hemos ido siguiendo los rastros de sus carbones por toda la cueva, pero que algunas de estas estructuras fueran anteriores, ¿no? Correspondientes a estos grupos del Paleolítico Superior, ¿no? Que vivieron allí en la cueva antes que nosotros. Gracias al trabajo de Jules Kemper, que es el alumno que va a leer la tesis en la Universidad de Saboya, nuestra visión de la Galería Inferior de la Garma ha cambiado, porque lo que hemos podido observar es que esta gente de hace 16.000, 18.000 años, 20.000 años, hasta los inicios del Paleolítico Superior, no solamente entraron en la cueva y la exploraron hasta los últimos confines, porque llegaron hasta los sitios más inverosímiles y hemos encontrado allí testimonios de su presencia, sino que invirtieron una cantidad de esfuerzo que es realmente sorprendente en modificar el interior de esta cavidad. Hicieron estas estructuras de habitación, pero para ello movieron incluso planchas de estalagmita que pesaban más de 1 tonelada, hicieron cierres de estos espacios, hicieron estos amontonamientos digamos, como balizamientos de sus recorridos por la cueva, y en ocasiones hemos encontrado zonas que acondicionaron para poder mejorar el tránsito, ¿no? Hicieron una especie de escalones
con bloques de piedra y de estalagmita que nos resultan absolutamente sorprendentes, ¿no? Porque una cosa es entrar en una cueva, explorarla y hacer pues, algún ritual, hacer unas pinturas y otra cosa es pensar en el tiempo que pasaron allí haciendo este tipo de cosas, invirtiendo estos esfuerzos en modificar realmente el espacio subterráneo, ¿no? Que no era un espacio natural, sino que realmente llegó a estar absolutamente humanizado, ¿no? Era un espacio construido. Y esto es algo que hemos podido saber gracias a la tesis de Jules, que se ha centrado en 3 zonas de la galería inferior. Ahí también queda mucho trabajo por hacer, pero realmente son resultados muy, muy sorprendentes y que en pocos otros sitios del mundo se podían documentar, como en la galería inferior de la Garma. O sea que esto añade una vez más, y nos cansaremos de decirlo, excepcionalidad a este sitio, ¿no? Magnífico. ¿Hacia dónde va o tenéis orientado la próxima campaña de excavación? Pablo, vale. Vamos a... estos 2 frentes que hemos mencionado están todavía por cerrar. Bueno, sobre todo el del Paleolítico es inagotable, o sea, eso nos jubilaremos Roberto y yo y seguirán las futuras generaciones, ¿no? O sea, realmente en Altamira llevan trabajando desde hace 150 años casi y, bueno, en la Garma hay para mucho. O sea, vamos a seguir trabajando en los suelos de la galería inferior, que es digamos, el centro del proyecto. Y terminaremos nuestra intención es terminar con la excavación de este contexto sepulcral de época visigoda, porque es que la mayor parte de esta galería está, como ustedes lo ven aquí, los huesos, los materiales están en superficie, pero en la zona que hemos estado excavando este verano y donde les decía que han aparecido restos de tejidos y grandes cantidades de semillas, ahí el río es una especie de recodo, ahí remansaba y entonces se han acumulado grandes cantidades de limos. Entonces los restos arqueológicos aparecen debajo de una capa de casi medio metro de espesor, con lo cual hay una amplia zona que queremos despejar para terminar de estudiar esa zona. En principio, nuestra intención es terminar con esta parte y en general con toda la arqueología visigoda de la cueva el año próximo. Esperemos que no nos dé nuevas sorpresas. Bueno, estaríamos encantados de que nos diera nuevas sorpresas, por supuesto, pero si todo sale como tenemos previsto, terminaríamos con esa parte y evidentemente quedaría mucho trabajo de laboratorio para analizar esos datos. Y también un tercer frente que queremos seguir desarrollando es el estudio de los inicios del Paleolítico superior en la Garma A, que tenemos uno de los yacimientos de la Orientiense y del Gravetiense más... Lo que hay por debajo. Y lo que habrá por debajo. Y lo que habrá por debajo, por supuesto. Digamos que son los 3 aspectos en los que vamos a centrar la campaña del año que viene, sin descuidar algunos otros que les mencionaba, como por ejemplo la excavación del Castro, que en principio pues también probablemente la podamos terminar el año próximo.